Gracias y paz, mis amados hermanos. El Señor está bendiciendo sus vidas de gran manera en este día que nos regala. Mis queridos hermanos, siguiendo con la temática de este mes, hoy nos corresponde mirar un tema cuyo título es Trágica señal antes del fin, la persecución. El estudio de hoy y la reflexión lo veremos basados en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. Pero es necesario que esto pongamos en manos del Señor, ya que todo lo que es enseñanza, reflexión, meditación en la palabra de Dios, tiene que ser bajo su auspicio y su guía, bajo su bendición, su sabiduría y su conocimiento. No la del hombre, sino la del Señor. Yo les invito a cada uno de ustedes que pongamos esto delante del Señor, para que nos guíe, nos instruya, y sobre todo para que abra nuestros corazones a su palabra. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, esta mañana venimos ante tu presencia para darte la honra, la gloria. A ti, oh Señor, que eres el creador del universo, el formador de nuestras vidas, Señor. Padre, hoy te pedimos que seas tú sellando nuestros labios y permitiendo que tu palabra fluya a través de tus siervos, Señor. Que la enseñanza que hoy nos traes sirva para que cada día más personas se acerquen a ti, Señor, buscando esa sanidad, ese perdón, esa redención, esa liberación de nuestros corazones, para que podamos hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Nos depositamos hoy en tu presencia y te suplicamos que nos guíes en cada una de las cosas que hagamos, que nos instruyas en cada uno de nuestros pensamientos, Señor, y sobre todo, que nos ayudes a tratar de ser cada día mejor como personas, como seres humanos, con nuestros prójimos y sobre todo a perdonar las cosas que hemos tenido que pasar, Señor. Que seas tú ministrando este tiempo, que seas tú levantando a tu pueblo y sobre todo, que seas tú golpeando los corazones de aquellas personas que aún no te conocen y que quizás puedan llegar a escuchar este audio. Padre, gracias te damos por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Mis amados hermanos, la trágica señal antes del fin, la persecución, basado en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 12 al 19, que dice textualmente así: pero antes de estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán en las sinagogas, y a las cárceles seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Un texto bastante claro, bastante fuerte para cada uno de nosotros, que no solamente habla de una persecución, sino primero de una traición de familiares cercanos, de amigos, de los propios padres.
Y a través de esta traición verá una persecución para cada uno de los creyentes. Esta persecución estará a manos de autoridades religiosas, civiles. Y nuestro único delito será habernos declarado seguidores de Cristo. Esto para uno será un buen testimonio. Y levantarán banderas en el nombre del Señor. Quizás otros decaigan y nieguen a Cristo. Por eso es necesaria la preparación, mis hermanos. Pero no es una defensa en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza, sino una defensa a través de la respuesta sobrenatural que el Señor nos dará. Quienes sean traidores y nos entreguen, sean nuestros propios parientes, la gente en general. Sin embargo, debemos tener claro que las promesas en el Señor son reales y verdaderas, entendiendo que siempre Dios tiene el control. En cada una de las cosas que tengamos que pasar en nuestra vida, Él tiene el control. Y por eso no habremos de afligirnos, pero sí mantenernos perseverando en las cosas que hacemos para la gloria de Dios, mis hermanos. Perseverando en cada una de sus promesas. La discusión de este pasaje se centra en las señales del tiempo final. Hay una señal referida al tiempo que debe ser proclamada a todos los creyentes, y esta es la persecución. Si bien es cierto que los creyentes son y serán perseguidos, como ya se están dando en algunas regiones, especialmente del Asia, en donde tratarán de identificar a los seguidores de Jesús para tratar de eliminarlos poco a poco. Los creyentes, como nunca antes, no podrán estar tranquilos ni siquiera en sus propias casas. Por eso es que debemos poner atención cómo empieza esta reflexión. Cuando dice, los creyentes, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. ¿Estamos preparados para la traición, para la persecución? ¿Estamos preparados? La pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo está nuestro corazón? Muchos dirán, todavía los tiempos no están cerca. Otros dirán, quizás estamos viendo ya señales. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿está nuestro corazón preparado para la traición, el desengaño y como consecuencia la persecución a la cual seremos sujetos cada uno de nosotros? Por eso es menester, mis hermanos, entender cuáles son los motivos, cuál es el resultado de esta persecución. Y es importante notar unos 3 hechos significativos. Que esta será ejecutada, en primer lugar, por las autoridades civiles y religiosas. El gobierno eclesial y laico propondrán una cacería, entre comillas, de los verdaderos creyentes antes del fin del tiempo. Por supuesto, mis hermanos, que la idea es que habrá una intensificación de esto. Como ya lo vimos en los versículos 5 al 8. Y precisamente por este motivo Jesús trazó una diferencia entre los perseguidores del tiempo del fin y los del área de la iglesia.
Inmediatamente, mis hermanos, antes del fin del mundo, los creyentes seremos objetos de oposición y abuso. Seremos juzgados, martirizados, como nunca en la historia humana. Será mucho más fuerte que en la época medieval, más desastroso, ya que en todas las cortes del mundo, en los concilios de las religiones, tomarán a los creyentes y muchos serán pasados por el fuego de la persecución. Por eso la palabra de Dios mismo nos instruye y nos dice que seremos afligidos, como lo podrán ver ustedes en el texto bíblico de Hechos capítulo 4, versículo 3. Seremos muertos en Hechos 7:59, aborrecidos por todas las naciones en Hechos 28:22. El motivo por el cual seremos perseguidos queda claramente establecido cuando el maestro de Galilea expresó: por causa de mi nombre, el mundo tratará de eliminarlos y silenciarlos, pero aquellos que realmente son verdaderos seguidores de Cristo, no por emoción, sino por convicción, aquellos que realmente han entendido el mensaje de la cruz, el servicio al Señor. Esto hará que se despierte en la gente un intenso odio que derivará en buscar exterminar a los seguidores de Cristo. Pero ¿cuál es la base que fundamenta este sentir de esta gente, mis hermanos? La norma de una verdadera espiritualidad, en primer lugar. Cuando el creyente expone ante el mundo una norma diferente, una verdadera espiritualidad, ante un mundo impío, el cual no tiene ninguna regla o convicción de actuar delante de Dios, ya que por propia naturaleza todo aquel que vive para el mundo rehúsa y rechaza seguir a Cristo y por ende se opone a Dios. Y así lo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Es ahí cuando cobra sentido el verdadero servicio, adoración y el tratar de ser a la imagen de Jesucristo. Porque la vida de pureza es otra de las bases que el verdadero cristiano tiene. Porque ha comprendido que es un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo apartado por Dios, para ser limpio, para ser justo. Un pueblo cuya mente está controlada por auténtica moral e espiritualidad que el Señor implantó en el corazón del ser humano. El verdadero creyente, o los verdaderos creyentes, debemos de estar vestidos con modestia, conversar respetuosamente, conducirnos con justicia, sabiendo que la gente del mundo vive para cumplir los deseos de la carne,
y para lograr las posesiones que anhela. Mas, sin embargo, nosotros tenemos otras prioridades, o debemos tener otras prioridades, como es vivir una vida piadosa, justa y honrosa para el Señor. Y así lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 24. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado su carne contra pasiones y deseos. Esa es la vida de pureza que debemos entender que el Señor busca en cada uno de nosotros. Que el Señor quiere que su pueblo tenga. Pero para esto no podemos ser seguidores de Cristo por emoción, sino por convicción, mis hermanos. No podemos estar con nuestra mirada al mundo y anhelar al mismo tiempo servir al Señor. De ahí es imprescindible que el mensaje de arrepentimiento y la negación de nuestro ego muera delante del Señor, para que podamos proclamar el mensaje que Cristo nos dejó, que vayamos y hagamos discípulos en el nombre de Jesús. Porque cuando nuestro ego muere, también debe morir nuestra carne y vivir de manera espiritual, correcta, piadosa. Y son muy pocos los que están dispuestos a cambiar, a arrepentirse, a negarse completamente, a dejar su yo personal en aras de vivir para Cristo. Porque esto implica aspectos como empezar a perdonar a aquellas personas que nos traicionaron y nos han entregado para persecución, a poner paz en nuestro corazón, y la única forma es delante del Maestro. Porque esto significa, mis hermanos, a dejar de mirar por nosotros mismos para suplir las necesidades de las personas desesperadas. Por eso es necesario comprender lo que la mayoría, e incluso los religiosos, rechazan la idea, que los hombres tienen que sacrificarse en aras del prójimo, en aras de un mundo hambriento y moribundo, tanto física como espiritualmente, en aras de aquellos que están caminando por la vida sin haber conocido a Cristo y entender la grandeza de su perdón y misericordia a través de la cruz. Y así lo podemos ver, mis amados hermanos, en el texto de Lucas, capítulo 9, 23-24, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. Negarse a sí mismo es necesario para poder entender lo que el Señor quiere hacer de nosotros y estar preparados para la traición y la persecución
en los tiempos finales y tal vez para muchos de nosotros en estos tiempos actuales. El resultado de esta persecución será un glorioso testimonio para el Señor, ya que los perseguidores tratarán de silenciar al creyente, pero la misma persecución se tornará en un buen testimonio. Y muchos preguntarán, ¿cómo? A través del sufrimiento se mostrará la lealtad, la fuerza, la convicción, el amor y esa fe inquebrantable con la cual hemos sido atraídos a Cristo. Ya que a través de ese testimonio estaremos mostrando que esa promesa de salvación y de vida eterna son reales y verdaderas. Solo nuestro testimonio nos permitirá soportar los azotes de la vida y también esos azotes que recibiremos a causa de nuestros perseguidores. Porque sin testimonio, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y el Señor lo manifestó en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Dice su palabra. Y en 2 Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso, mis hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, es necesario comprender que nuestras defensas deben estar abajo, no preparadas en lo alto. Ya que cuando tengamos que dar respuestas o hacer una defensa ante nuestros perseguidores, será Dios mismo el que llene nuestros corazones y nuestros labios para poder responder. Será Dios mismo el que instruya con sabiduría y entendimiento aquello que habremos de decir. Seremos llenados de tal manera con sabiduría que quienes estén persiguiéndonos a causa de la traición no podrán resistir la elocuencia de nuestros corazones ante nuestra defensa. Jesús nos prometió librarnos de esta traición y de esta persecución. Él nos promete un testimonio vigoroso, incuestionable, en el momento adecuado. Todo será perfecto en el tiempo del Señor. Todo será perfecto. Y así lo vemos en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6-18. Cuando la palabra del Señor nos manifiesta y nos dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué hermosa promesa que el Señor nos entrega. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando hay fe y convicción en nuestro corazón, también debemos tener claros que el Señor está siempre a nuestro lado y es Él quien nos prepara día tras día. Es Él el que pone palabras en nuestros labios. Es Él el que va transformando nuestro corazón hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Isaías 59 nos dice, he aquí que Jehová, el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Qué triste final les espera a aquellos que aupan la traición y la persecución de los hijos de Dios, de los seguidores de Jesucristo. Y en el versículo 16 al 17 nos dice, los creyentes serán traicionados por sus propias familias y parientes, amigos y vecinos. Muchos dirán, no podemos confiar en nadie. En el único que podemos confiar es en el Señor. Y algunos serán muertos, incluso por causa de la traición. ¿Debería esto acaso espantarnos o hacer que nuestro corazón se encuentre listo para el Señor? Y en este texto bíblico debemos notar 3 hechos básicos. Que Jesús está hablando del fin del tiempo. La traición por parte de los seres queridos se intensificará en ese tiempo. En los días finales, nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, nuestra propia madre o padre, nos entregarán. Para muchos quizás al oír estos textos bíblicos se quebrantará su corazón. Se quebrantará. Y quizás empiecen a mirar con recelo a su propia familia. Pero todo esto es conforme al propósito de Dios. El segundo hecho es el motivo de la traición, la cual quebrantará el corazón de muchas familias, ya que éstas y sus amigos aborrecerán al seguidor de Cristo, por causa precisamente de su nombre. Es ahí donde el creyente se comprometerá a la justicia de Cristo, y por eso sus seres queridos serán aquellos que lo traicionan. ¿Pero por qué lo harán? Porque debido a la persecución laica y eclesial que se producirá, ellos querrán salvar sus propias vidas, sus vidas físicas. Ellos querrán salvar sus propiedades, conseguir favores especiales, no ser avergonzados, en muchas ocasiones para vengarse, porque han visto una vida piadosa en el creyente, que es parte de su familia, para que ellos mismos no sean perseguidos, ganarse el favor de las autoridades. Buscarán entregar al creyente para escapar al temor, para perseverar ellos en forma egoísta, mezquina, aún a costa de su ser amado. Y en Mateo 10:21 la palabra nos dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Mas sin embargo, mis hermanos, esto no debe llevarnos a empezar a dudar de nuestra familia. Esto más bien debe ser motivo para que trabajemos en el evangelio de salvación, de perdón y de vida eterna que el Señor nos ofrece. El evangelio de arrepentimiento de nuestros pecados, para tener ese encuentro personal con Cristo, que es el único camino para llegar al Padre. Instruir en la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Mermará en gran manera la traición de ellos, porque también habrán de haber conocido y habrán de tenido ese encuentro personal con Jesucristo, nuestro Salvador. Es una manera muy especial
Pero no podemos presentar el Evangelio por egoísmo, sino porque a eso fuimos llevados. Esa es la gran comisión que tenemos, presentar el Evangelio de Cristo para que podamos hacer las cosas conforme al propósito de Dios. ¿Es una dura tarea? No. Se necesita simplemente mucho amor, mucha fe, mucha convicción para presentar a Cristo en nuestras vidas, a través del testimonio de cómo Él nos permitió limpiar nuestros pecados, de cómo fuimos sanados y restaurados cuando nuestro corazón se arrepintió. Esa es la única forma de romper esas cadenas, sabiendo que todos van a aborrecer al seguidor de Cristo. Habrá muchos que serán poco amables, no tendrán amor, compasión, misericordia. Prevalecerá la contienda, la división. Habrá miembros de la familia y amigos y la sociedad mismo que van a objetar lo que estamos haciendo, como ya hoy día se ve, cuando no permiten que se predique en plazas, cuando en muchas naciones los gobiernos han impuesto reglas, normas, leyes en contra de los creyentes, en donde usted ni en su casa puede estar con el volumen alto alabando al Señor, en donde las iglesias están restringiendo salir a los parques a proclamar, a orar en las vías públicas. Están empezando ya a objetar. ¿Pero qué les lleva a esto? Quizás que sus corazones están llenos de envidia, avaricia, y están buscando seguridad, reconocimiento, a lograr perseguir a los siervos del Señor. Y en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 9, la enseñanza ya nos fue dada. Cuando nos dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. En Mateo 10, 17. Y en Mateo 24, 9, dice, entonces se entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso lo vimos ya en Lucas capítulo 21, versículo 12 al 13, en esta semana. Por eso, mis amados hermanos, la palabra nos enseña lo que habremos de vivir. Nos dice que habremos de padecer. Y esa persecución que nos habla en el versículo 18 al 19 de Lucas capítulo 21, también nos habla de una promesa gloriosa, llena de seguridad. ¿Para quién? Para el mundo no. Para el verdadero creyente, para el verdadero siervo del Señor. Para el verdadero discípulo de Cristo. Para Él nos habla de esta promesa, mis hermanos. Primero, dice que Dios tiene el control de la vida del creyente, un control total. Cuando dice que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Estamos hablando de esa seguridad espiritual. De esa seguridad espiritual, porque lógicamente en el versículo 16 acabamos de ver que dice, y matarán a algunos. Pero no hay contradicción, mi hermano, en la palabra de Dios. Dios conoce cada cabello de la cabeza del creyente en Lucas 12:7. Dios tiene el control de cada detalle concerniente a cada uno de nosotros. Por eso, si somos perseguidos, si estamos bajo la protección de Dios, y si somos muertos,
aún estamos bajo la protección de Dios. Cualquier tipo de persecución y sufrimiento, debemos comprender que Dios ve y tiene el control. Él nos sostiene en sus manos, en la diestra de su justicia. Dios transforma nuestro sufrimiento cada vez de mejor manera, de una forma gloriosa. Y eso lo pueden ver en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. La segunda promesa frente a la persecución es la seguridad eterna que nos fue ofrecida a través de Cristo Jesús. Esa seguridad eterna que aun cuando seamos juzgados, cuando Cristo venga por segunda ocasión, seremos llamados por nuestro nombre, cuando éste esté registrado en el libro de la vida. Pero para eso es necesario entregar nuestra vida al Maestro. Por eso no debemos temer. No debemos temer, mis hermanos. Esta persecución, incluido el martirio, la traición de nuestros familiares, no son nada a la luz de la eternidad que nos habla Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Ya que a pesar de la muerte y el odio, Jesús prometió que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Él está hablando de la salvación, de la espiritualidad, de la eternidad, en la cual viviremos en la Nueva Jerusalén. Y seremos gobernados por el Mesías. Nuestra confianza debe estar no en las cosas materiales. Nuestro corazón debe estar no en la traición y la persecución. Nuestro corazón debe estar en Cristo Jesús. Y Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y os daré la corona de vida. ¿Pero por qué debemos ser fieles hasta la muerte? Porque en 1 Pedro nos dice, y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y eso es lo que le molesta a la gente. Eso es lo que le molesta a muchos de nuestros familiares hoy en día, amigos. Que el viejo hombre que éramos antes ha muerto. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque hemos entendido lo que nos dice en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Mis amigos edificados en la palabra y amados hermanos, a los cuales pueda llegar este audio. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra y nos ayude a entender que la traición y la persecución de familiares y amigos tiene un propósito: mostrar el testimonio de Cristo vivo en nuestro corazón. Desde Quito, Ecuador, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo de Ecuador. Esto es para la honra, honor y gloria a Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos. Que sea nuestro Padre Celestial guiándoles con sabiduría, entendimiento y sobre todo, aquellos que ya están viviendo la traición, pongan paz en su corazón y sepan aprender a perdonar, ya que únicamente así tendremos esa promesa de vida eterna a la cual nos aferramos cada día.